Toda la palabra de Dios es el Evangelio, la buena noticia que Jesús es clave o fue clave en los inicios de la comunidad cristiana. Como oímos muy bien, nos vamos acercando a Pentecostés. Les decía el otro día que para Lucas y Hechos de los Apóstoles, Pentecostés sucede para esas comunidades 40 días después, este domingo la Ascensión, y 50 días después Pentecostés. La Ascensión, vamos a decir, subida, ¿no? La resurrección. Aquí, ¿cómo fue? No fue, no es lo esencial. Es el número 40, nos está hablando Lucas, la comunidad de Lucas, que vivió en plenitud ese proceso que inició un día allá en el Éxodo con la esclavitud y la opresión del pueblo de Egipto, que pasó 40 años en el desierto, el desierto se convierte, rebasa los límites del espacio-tiempo, o sea, podríamos decir 40 años la historia, el camino, y es en la historia de ese pueblo de Israel donde van construyendo y descubriendo y tomando conciencia del Dios que se les revela. 40 días en el desierto que pasa Jesús, en donde es tentado por el tentador, ¿verdad? Es ahí en ese desierto, es en la vida donde hoy San Pablo también nos pone para la invitación para hoy, nosotros los que nos decimos seguidores y seguidoras de Jesús, cristianos y cristianas, los evangelistas o los evangelizadores, los agentes y las agentes de pastoral, o los apóstoles y apóstolas de la primera generación de Jesús, al encontrarse con Él resucitado les transforma la vida. Y San Juan, les decía el lunes que estuve aquí con ustedes, para San Juan, Pentecostés sucede en el momento de la resurrección. Cuando se pone en medio de la comunidad, sopla su espíritu en ellos y les da, nos dice Hechos de los Apóstoles, ese espíritu les da el poder para romper todo el miedo y toda la cobardía y salir Hoy, ¿a qué nos invita esta primera lectura? Primero a darle en nuestra vida hoy al protagonismo al Espíritu Santo, como se lo dio la iglesia y la comunidad en aquel tiempo, los primeros evangelizadores. ¿Cómo? A través del discernimiento de espíritus, porque hoy, como la Iglesia, el Vaticano II, hoy hay nuevos areópagos, como los había en Grecia antiguamente, el Partenón, donde estaban todos era el tribunal supremo que juzgaba. ¿Y qué les dice Pablo? ¿Qué empieza diciéndoles Pablo? Me he dado una vuelta por la ciudad y he visto en efecto que son gente muy religiosa. Pero yo no les voy a predicar de los ídolos que tienen, porque Dios es el creador del mundo, es el principio de la vida. Hoy nos invita el Señor en estos areópagos modernos que tenemos a discernir cuáles son los areópagos modernos. Claramente los medios de comunicación social, por ejemplo, el poder económico. Los areópagos modernos son ídolos que el hombre se ha hecho de acuerdo a sus intereses
Y Jesús nos marca que Dios es Trinidad y no se apropia para sí mismo, lo que ha oído y lo que Dios le ha dicho, sino lo da. Y eso es lo que le está diciendo a sus discípulos. Disciernan el Espíritu que les enviaré, el Espíritu que les he dado, es el Espíritu de la verdad, los guiará hacia la verdad. Y es lo que hoy la iglesia, la comunidad y el mundo, creo que estamos llamados por el discernimiento, que es razón, que es afecto, que son los deseos y que es la utopía o la ilusión y el proyecto que Jesús nos reveló. ¿Qué nos dice frente a los ídolos de este mundo y frente a la idolatría en el Congreso, en el tribunal, cualquier tribunal que sea, en las grandes cámaras de comercio? Que lo más importante no es el dinero, ni es el poder, ni es la corrupción. Lo más importante es Dios. ¿Y dónde está Dios? No está en templos, ni imágenes, ni... En Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios está en todos lados. Entonces, el discernimiento del Espíritu, que de hecho grandes santos en la iglesia que partieron de su realidad, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, el primero fue Jesús. Jesús descubrió en su contexto, en la vida de su pueblo, en la pobreza, en la opresión de los dos poderes religioso y político de aquel tiempo, que se mezclaban y que mutuamente se utilizaban de acuerdo a conveniencias. Fue ahí, en ese contexto, donde Jesús nos propuso su experiencia, una experiencia sana del Dios de la vida. Hoy Jesús y Dios no se muda, no cambia. El templo de Dios sigue siendo la creación que la hemos dañado y la estamos dañando hemos convertido los bosques, los océanos y los ríos en ganancia, en utilidad. Ustedes vieron, allá van 2 veces que llueve granizo aquí, ¿no? Ayer llovió granizo. Por ejemplo, y los científicos ya, ecologistas y la ciencia, está claro que hay cambio climático, que el mundo se está destruyendo, las guerras, el poder, los medios de comunicación para mantener mentiras o verdades a medias o que son falsedades, el negocio religioso también, las leyes que no se elaboran para promover, como lo dice el Evangelio y como lo dice la enseñanza social de la Iglesia, con sus 5 pilares, pero 2 pilares esenciales. El templo de Dios, el Dios de la vida, es la dignidad de la persona humana, es la defensa de la vida desde que está en el seno materno hasta que se termina de manera natural. Y segundo es lo que nuestra Constitución de la República dice en su artículo 1 y 2, y no me cansaré de repetirlos, porque dice: padre, es que usted habla mucho de política y nosotros qué. Claro, si ahí fue donde Jesús encontró y hizo su experiencia y nos reveló la experiencia de Dios, al decirnos que Dios nos ama a todos, que es Padre y Madre, que todos somos hermanos,
que la solución a nuestros problemas es el compartir y la solidaridad, es el romper barreras, es sentarnos a la mesa y el lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Qué programa significa un elefante? ¿Qué programa significa una mano? ¿Qué programa significa el color azul? ¿Qué vamos a hacer para que ya el 75% de niños no sigan muriendo de hambre, de desnutrición? ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para construir el bien común en esta patria que es de todos? Y si vamos a hablar primero de los pueblos originarios, que son expulsados de su territorio, ya sea violentamente o por la emigración, buscando una vida digna y haciendo posible un sueño que se convierte cada día más en pesadilla. ¿Por qué no soñamos con el proyecto de Jesús y nos comprometemos con ese proyecto que Él nos planteó? Una sociedad donde lo más importante y lo más sagrado es la vida, es la persona humana. Por eso San Pablo, y termino con esto, recuerden que son templo del Espíritu Santo y que el templo, estos hermosos templos son hechura de manos humanas. No hay que destruirlos porque esto es parte de la historia de la humanidad. Pero recuerden que es la iglesia, la comunidad, el cuerpo que es diverso. Allí está Dios, ahí vive Dios. Así pues, que hermanos, que esa sea nuestra guía para discernir hoy, porque hoy Jesús nos vuelve a decir, nos vuelve a invitar a nosotros. Oye, guatemaltecos, yo veo que en Semana Santa, los domingos, son un pueblo muy religioso. Hay más de 1,500 iglesias cristianas de todo tipo. El mercado religioso es variado. Pero hablamos del proyecto de Jesús, proponemos el proyecto de Jesús, o aceptamos pasivamente y en silencio lo que vemos. Claro, si nos gusta llevar incluso a los visitantes, ¿verdad? Cuando vienen de fuera ya tienen, quiero conocer Tikal, aquí en la capital Cayalá. Yo le decía a un hermano, no, llévalos en el Transmetro, que se den una miradita por los barrancos de la capital. Bueno, que el Señor les bendiga.